Félix no recordaba su apellido, o tal vez sí, pero ya no significaba nada. El mundo de los mortales se había desvanecido de su mente como una niebla disipándose con el amanecer. Los nombres, los rostros, los recuerdos de su humanidad, todo eso se había desvanecido hace mucho tiempo. Solo quedaba la sangre, y la promesa de que la eternidad solo pertenecía a los fuertes. Félix nació en un tiempo donde la guerra lo era todo. Las ciudades eran frágiles, las civilizaciones efímeras. Un imperio podía ascender y caer en una sola generación, y en el corazón de uno de esos imperios, él nació para la guerra. No recordaba el año exacto. Sabía que la República de Roma aún existía cuando era un niño. Sabía que creció en un mundo donde la violencia era la única constante. Su padre era un soldado, un hombre duro, de pocas palabras, que creía que un hombre solo tenía valor si podía empuñar un arma. Y Félix aprendió rápido. Entrenó con la espada antes de aprender a leer. Conoció el dolor de los golpes antes de conocer el afecto. El único propósito de un hombre era ser fuerte, y si no lo era, moría. A los 17 años se enlistó en las legiones. El hierro de su espada se convirtió en una extensión de su cuerpo. No tenía miedo de la batalla, solo miedo de la mediocridad. Si no era lo suficientemente fuerte, si no era lo suficientemente rápido, sería olvidado. Y Félix no estaba hecho para el olvido. Se destacó entre los soldados. Sus superiores vieron en él algo más que disciplina. Vieron brutalidad. No peleaba solo para sobrevivir. Peleaba porque era lo único que realmente lo hacía sentir vivo. Fue enviado a las campañas en Hispania, donde aprendió que los enemigos de Roma no eran tan distintos a los propios romanos. Aprendió que el mundo estaba construido sobre la traición, que las alianzas eran temporales, que la única ley verdadera era la del más fuerte. Y así, cuando sus años de servicio terminaron, Félix no regresó a casa, porque ya no tenía un hogar. El campo de batalla era lo único que conocía. Y entonces un día lo encontró ella. Era de noche cuando vio por primera vez a la mujer. No supo si la esperaba o si ella había aparecido por casualidad, pero incluso antes de que hablara, supo que no era humana. Sus ojos rojos brillaban en la penumbra, su piel era pálida como la luna. Félix había visto muchas cosas en su vida, pero nunca nada como ella. «Eres fuerte», dijo la mujer con una voz tan suave como la seda. Félix no respondió. Ella sonrió. «Te ofrezco algo más grande que Roma». No preguntó qué era, porque en el fondo ya lo sabía. La transformación fue dolorosa. 3 días de fuego, 3 días de agonía, 3 días en los que su viejo yo murió y algo más fuerte nació en su lugar. Cuando abrió los ojos, la mujer estaba allí. «Bienvenido a la inmortalidad», susurró. Y Félix bebió por primera vez. Al principio la sed lo controlaba. Cazaba sin pensar, sin detenerse, pero poco a poco comprendió su lugar en el nuevo mundo. No había imperios eternos, pero los vampiros eran lo más cercano a un verdadero poder. Se unió a un pequeño clan, cazando en las sombras, vagando sin rumbo, hasta que los Volturi lo encontraron. Aro fue quien lo observó primero. Marcus no mostró interés. Caius lo miró con desdén. Pero Aro vio algo en él. «Fascinante», susurró al tocar su mano, porque Félix no tenía don. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que era un arma, uno que Aro podía moldear. «Eres fuerte», dijo Aro con una sonrisa cálida, «y en mi guardia solo hay lugar para los más fuertes». Félix no dudó. El mundo de los vampiros era como el de los humanos, solo los poderosos sobrevivían. Y los Volturi eran lo más cercano a los dioses. Los años pasaron. Félix se convirtió en la sombra de Aro, el ejecutor de su voluntad. No discutía las órdenes, no cuestionaba los asesinatos, porque la compasión no tenía lugar en un mundo donde solo la ley de los Volturi importaba. Pero en algún lugar, en lo más profundo de su mente, aún quedaban fragmentos de su humanidad, fragmentos de un soldado que había peleado por algo más que solo la violencia. A veces se preguntaba, si todo esto acabaría alguna vez, si alguna vez perdería, si algún día alguien más fuerte llegaría y lo destruiría, porque al final esa era la única verdad del mundo. Y cuando Aro le habló de un clan en Forks, de una guerra que podía decidir el destino de los Volturi, Félix sintió algo extraño. No miedo, no emoción, sino la certeza de que el mundo que él conocía estaba a punto de cambiar. Y tal vez por primera vez en siglos, él no tenía el control. Félix permaneció en silencio mientras Aro hablaba. Había escuchado su voz incontables veces a lo largo de los siglos, pero esta vez era diferente. Los Cullen no eran como los demás clanes que habían enfrentado.
No eran neófitos rebeldes ni vampiros desorganizados tratando de desafiar la autoridad. Eran algo nuevo, un grupo que había sobrevivido demasiado tiempo sin someterse, un grupo con aliados poderosos, y ahora con una abominación en sus filas. Aro no necesitaba decirlo. Félix lo comprendió con solo ver su expresión. Esta vez no había margen para el fracaso. Si los Cullen no caían, los Volturi serían los siguientes en caer. Cuando llegaron a Forks, la tensión en el aire era sofocante. Félix avanzó junto a Demetri, sus capas negras ondeando a su alrededor. Miró a los Cullen y a su extraña colección de aliados. Los observó con la mirada de un soldado que había visto demasiadas batallas. Eran fuertes, pero ¿eran lo suficientemente fuertes? Aro sonrió con su cortesía habitual, extendiendo una mano en un gesto de falsa diplomacia. Hablemos, queridos amigos. Pero Félix ya lo sabía. Esto no terminaría con palabras, no con Aro al mando, no cuando la única forma en la que los Volturi cedían era con sangre. La batalla estalló. Félix se lanzó al combate sin dudarlo. Sus movimientos eran brutales, cada golpe dirigido a matar, no a incapacitar. Vio a Jane caer, vio a Alex ser destrozado, y por primera vez en su existencia, vio a Aro temblar. El futuro de los Volturi pendía de un hilo, y en ese momento, Félix comprendió algo aterrador. Tal vez, después de tantos siglos, los dioses estaban a punto de morir. Tal vez, no eran dioses después de todo. Cuando la batalla terminó, la guardia estaba rota. Los Volturi ya no eran invencibles. Aro, con su cortesía fría, retrocedió. Volterra seguía en pie, pero el miedo se había instalado en su corazón. Y Félix lo sintió también, porque el mundo ya no les pertenecía. El tiempo de los Volturi estaba acabando, y él solo podía preguntarse cuánto tardaría en llegar el final definitivo.